Voy a saludar a Alejandro Entrambasaguas, compañero del Debate, periodista de investigación del Debate, que es, como digo, está aportando mucha y muy buena información en relación con este asunto que afecta al hermano del presidente del gobierno. Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Bueno, ¿a qué conclusión llega después de escuchar o lo que ha trascendido de la declaración de David Azagra o David Sánchez Castejón? Bueno, pues la magistrada Beatriz Viedma, que es la que está investigando al hermano de Sánchez, que está llevando a cabo una instrucción brillante, muy minuciosa y muy detallada, lo que ha hecho ha sido hoy confirmar con las declaraciones de ayer de varios de los testigos y con la declaración de hoy de David Sánchez, que el puesto de alto cargo que ocupa en la Diputación de Badajoz fue un puesto que se hizo ad hoc, que se fabricó a medida para que fuera ganado y para que fuera adjudicado por parte del hermano del presidente del gobierno. Es un puesto de trabajo que la única prueba que tuvo fue una entrevista personal por parte de una diputada provincial del Partido Socialista, y que hoy el hermano de Sánchez ha dicho no recordar exactamente qué fue lo que se le preguntó en esa entrevista, una entrevista completamente subjetiva y que fue clave para que se le adjudicara esta plaza. Y luego la juez también ha podido constatar por parte de la Guardia Civil, tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que se han eliminado varios de los mensajes donde se hablaban por parte de varios funcionarios de los requisitos que se tenían que cumplir para esa plaza y de los pormenores de esa adjudicación. El hermano del presidente del gobierno se ha limitado a decir que no hubo ninguna irregularidad en esa contratación y que encontró la oferta de la Diputación de Badajoz por internet, pero la juez sigue manteniendo muchísimas dudas, sigue teniendo muchísimas dudas con respecto a todo esto. Bueno, él ha negado ante el juez que sea un tímido laboral. Dice que sí, que trabaja mucho, pero que no va al despacho. O sea, que no sé a qué se dedica realmente y por qué no va al despacho y a qué dedica sus horas fuera del despacho. Pero luego resulta que no ha sabido ubicar el lugar donde está ese despacho. Es curioso. O sea, un señor que es el coordinador de artes escénicas de la Diputación de Badajoz y no sabe dónde está el despacho al que supuestamente acude de vez en cuando. O sea que no sé si es que se pasa más tiempo en Portugal o viajando por el mundo que en ese puesto de trabajo, bien remunerado por cierto, y pagado con el erario público. Sí, de hecho ha sido la primera pregunta que le ha hecho la juez, ¿no? ¿Dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Que es la entidad pública que él dirige. Y ha dicho que lo desconocía. Pero aquí hay un tema importante. Vamos a ver, nosotros en el debate, que arrancamos con esta investigación hace ya más de un año, una de las primeras cuestiones que publicamos fue todo lo relativo a su absentismo laboral. Sus propios compañeros denunciaban que no iba a trabajar. Y justo una semana después de que el sindicato Manos Limpias denunciara al hermano del presidente del gobierno, ocurrió algo que ya publicamos, que fue que la Diputación de Badajoz ordenó la creación a toda prisa de un despacho para el hermano de Sánchez. ¿Qué sentido tenía todo esto? Bueno, porque sus propios compañeros decían que no iba a su lugar de trabajo. Lo que pretendía la Diputación era crearle a toda prisa un despacho exprés para que él mismo pudiera justificarse ante la juez. Es decir, mis compañeros no me ven trabajar porque tengo este otro despacho, y en realidad un despacho que se le había montado justo después de que se arrancara todo este procedimiento judicial. Ese es el único motivo, pero el hermano del presidente ha incurrido también en otras muchísimas contradicciones que le han tumbado sus propios compañeros, porque hoy ha declarado él, pero ayer declararon como testigos muchos de sus compañeros, y una de las personas que tuvo trato con él ha declarado ante la juez Viedma que al principio, muy al principio, en el año 2017, cuando le contrataron, durante un tiempo despachaba con él una hora al mes, pero que posteriormente esas reuniones dejaron de tener lugar, y la versión que ha dado el hermano del presidente es que él va al despacho cuando lo necesita. Pero la realidad es que no le ven por allí, ni en el primer despacho que tuvo, ni en el segundo. Y eso que en el primero tuvo que hacer obras, porque él, cuando llega en el año 2017, llega como coordinador de los dos conservatorios que hay en Badajoz,
Él ya tenía un despacho, porque dentro de uno de los conservatorios había un despacho, pero él pidió un despacho aún más grande. Hubo que hacer reformas dentro del conservatorio, Bonifacio Gil de Badajoz, y de hecho, para agrandar ese despacho se cogió parte de la biblioteca que usaban los alumnos, para luego posteriormente nunca ir a ese despacho. Alejandro, tú publicas a esta hora en El Debate que la Guardia Civil ha certificado que Gallardo, que es el número 1 del Partido Socialista en Extremadura, entregó a la jueza un documento falso para encubrir a David Sánchez. Gallardo ha declarado también hoy como imputado ante la jueza. Por cierto, que a la salida ha dicho que todo esto es un invento de la extrema derecha, de la derecha, en fin, que aquí no hay nada de nada. Pero este fue el que facilitó, desde luego, el trabajo de David Sánchez Castejón. ¿Qué documento es ese al que te refieres y que entregó para encubrir a Sánchez? ¿Un documento falso? Bueno, pues es un documento que entregó la Diputación, autorizado por él, a la juez Viedma, donde se afirmaba que David Sánchez nunca había solicitado el teletrabajo, trabajar desde su domicilio. ¿Qué importancia tiene ese documento? Ese documento la Diputación lo emite en medio de todas las denuncias por absentismo laboral. Sus propios compañeros decían, no acude a trabajar, le están permitiendo trabajar desde su casa. Y la Diputación emite este documento donde dicen, esto es falso, este señor sí que va a su puesto de trabajo y nunca ha solicitado el trabajo y por lo tanto nunca se le ha podido conceder. Este es el documento que la Diputación entrega a la juez. ¿Por qué la juez ha constatado que es falso este documento? Porque en el último registro que lleva la UCO, que practica la UCO en la Diputación de Badajoz, hayan un documento posterior elaborado por el propio hermano de Sánchez, donde él mismo pide trabajar desde su domicilio y la Diputación se lo concede. Es decir, dos contradicciones que no tienen nada que ver una con la otra y es el responsable de esto es el socialista Miguel Ángel Gallardo, que es el presidente de la Diputación, que por cierto, hoy una de las cosas más llamativas que ha dicho ante la juez Viedma es que desconocía en el momento en el que la Diputación lo contrató, que era el hermano del presidente del gobierno, algo bastante difícil de creer. ¿Qué cosas? Por cierto, ¿no le ha interrogado la jueza a David Sánchez sobre su patrimonio y sobre sus declaraciones de Hacienda? Y es un tema muy interesante, porque sí, ella sí ha tomado declaración a los inspectores de Hacienda de Extremadura que le dieron un informe que, por cierto, estos admitieron, primero, que no iba firmado por nadie y que el informe lo habían hecho en función de los datos que le había facilitado el propio David Sánchez. O sea, vaya investigación, ¿no? Hacienda cuando te escruta hasta el último, en fin, pelo de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Para ver si está en el lugar adecuado. En este caso se conforman con la versión que le ha dado el hermano de Sánchez, ¿no? Dice, ahí está el informe, mira qué bien, qué suerte. Efectivamente, el hermano del presidente del gobierno tuvo una reunión con las 3 personas de Hacienda que elaboraron el informe y estos 3 altos cargos de Hacienda, en vez de abrirle una inspección fiscal, que fue lo que les pidió la juez, porque la juez lo que quería comprobar, verificar es si había habido un incremento patrimonial y sobre todo si el patrimonio con el que cuenta a día de hoy el hermano de Sánchez es acorde a los ingresos económicos que ha percibido durante los últimos años. Y en vez de ponerse a investigar el origen de la fortuna de David Sánchez, lo que hacen es reunirse con él. El hermano del presidente del gobierno les facilita una serie de documentación entre los que se encuentran, por ejemplo, pagos del alquiler del piso de Elvas que usó durante varios meses, facturas telefónicas de sus teléfonos en Portugal, para defenderse y decir que no había ningún fraude fiscal, que él se mudó a Portugal para pagar menos impuestos, pero que vive en Portugal, cuando la realidad es bien contraria, porque él vive en el centro de Badajoz. Y Hacienda, en vez de verificar todo esto, lo único que hizo fue ordenar la documentación que le entregó David Sánchez y ponérsela en un informe a la juez. Se limitaron simplemente a hacer eso. Esto lo han reconocido en sede judicial estos 3 altos cargos de Hacienda, que también han reconocido que el informe del hermano de Sánchez ha sido el único que han hecho en el año 2024. Es decir, que no han hecho ninguna otra cosa, lo que hace sospechar más aún a la juez en todo lo que está detrás de por qué no le investigaron fiscalmente, que fue lo que le pidieron en un primer momento. ¿Pero por qué no le han interrogado sobre eso, sobre Hacienda y patrimonio, sobre su patrimonio y este tema de Hacienda? ¿No le ha hecho ninguna pregunta a la juez
a David Sánchez? No le ha hecho ninguna pregunta. Yo entiendo que es porque va la verificación de todo esto, de su mudanza a Portugal y del incremento patrimonial. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que entra dentro de las diligencias que va a practicar la juez en las próximas semanas. Y quiero entender que ha sido por eso. Él ha sido preguntado por qué se mudó a Portugal. Y la respuesta que ha dado ha sido que, bueno, que lo hizo porque desde la Diputación se le pidió de alguna manera crear sinergias con municipios portugueses y montar conciertos en la frontera de España con Portugal, y que para él era mucho más cómodo pues irse a vivir a Portugal que no hacerlo desde Badajoz, cuando también es una respuesta un tanto contradictoria por el mero hecho de que desde el centro de Badajoz hasta Elvas se tardan 20 minutos en coche, es decir, no estamos hablando de cruzarnos medio mundo, ¿no? Eso es una milonga, Alejandro, una milonga. Pero bueno, aquí lo dejamos. Creo que tienes otros compromisos, así que muchísimas gracias, Alejandro, entre ambas aguas. Compañero del debate, gracias y buenas noches. Y enhorabuena por el trabajo que haces. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias. Te reías, Paco, te reías. Sí, bueno, es que es una mentira en persecución de la siguiente, pero como diría el ministro Bolaños, todo está claro que no hay caso. Que no hay caso, sí. Que no hay caso, pero ya no hay nada. Es decir, la explicación que ha dado diciendo que se enteró de la oferta por internet, que es que él le gusta mucho el Alentejo y por eso quería trabajar en Badajoz. Es decir, todas las explicaciones, dónde estaba su despacho que lo desconoce, cuál era su ocupación también, una persecución detrás de otra. Me ha recordado un caso muy reciente, que fue el caso de la mujer de Juan Espadas, el caso del escándalo de la FAFE, ¿os acordáis? Sí. O no sé si se acuerdan. Pues bueno, cuando fue a declarar en la comisión correspondiente, le preguntaron que, bueno, que cómo se había enterado de la oferta, que qué suerte había tenido. Dice, bueno, es que yo leo los periódicos tal y cual y me enteré que había esa oferta. Una oferta de trabajo para ella. ¿Y cómo hizo su solicitud? Dice, bueno, yo lo mandé todos mis datos por internet. Dice, ¿cómo? Pero si en el anuncio del periódico no aparecía ningún correo electrónico al que mandar esa información. Bueno, ya no me acuerdo, transcurrió mucho. ¿Usted cuándo comenzó a trabajar? Dice, a 1 de enero del año 2017. ¿Cómo es posible? Si el plazo de solicitudes no se cerraba hasta febrero del 17. Es decir, era una cosa tras otra que a mí me recuerda, es que viendo lo que está ocurriendo, primero, en el tipo de declaraciones que hay, es como si hubiera un modus, una falsilla que siguieran todos los acusados por estos casos. De la misma manera que el borrado de pruebas se está convirtiendo en una práctica de pura normalidad. Lo hemos visto en el caso, lo estamos viendo, en el caso del hermano del presidente del gobierno, al que incluso a algunos funcionarios se le ha borrado correos que explicaban un poco el procedimiento para demostrar la irregularidad que está investigando la juez. Lo estamos viendo en el caso del fiscal general del Estado, lo estamos viendo en otras operaciones referidas a la mujer del presidente, pero y con absoluta normalidad vemos la destrucción de pruebas como si no pasara nada. Es decir, es tremendo lo que ocurre en este país, pero recuerda aquella frase, no habrá pruebas, no hay pruebas ni las habrá. Ya nos hemos encargado, por supuesto, de borrarlas. De borrarlas. Perino, ¿cómo lo ves? Bueno, este tema acabará como diga el juez, ¿no? Pero yo con el primer tema que hemos tratado, que es la situación de Venezuela, yo creo que los españoles deberíamos pensar, a la luz de todas estas informaciones sobre corrupción, investigaciones judiciales, asalto a las instituciones, falta de transparencia de la administración pública, manejo de funcionarios públicos como los de la agencia tributaria para servir a los intereses del Estado, los de la Fiscalía, para defender los intereses del partido en el gobierno, en que las democracias pueden morir. Siempre pensamos que eso pasará en otro sitio, en todo caso, pero que aquí no puede pasar. Venezuela era una de las democracias más consolidadas de América Latina, uno de los países más ricos y con más recursos naturales de América Latina, y mirar cómo ha acabado. Y no empezó una dictadura de la noche a la mañana. Chávez ganó elecciones, intentó dar un golpe de Estado y le falló y estuvo en la cárcel. Ganó elecciones y poco a poco... Y lo indultaron. Va prostituyendo todos los sistemas y controles de la democracia para ponerlo al servicio de un proyecto personal de corrupción al que reviste presuntamente de una ideología que llama socialismo del siglo XXI o bolivianismo, ¿no? No pasará lo mismo en España, no tengo ninguna duda, pero aquí hay síntomas ya de la prostitución de la democracia y de algo que
que no sé si es más grave o no, pero que a mí me preocupa más todavía, que es de la falta de energías sociales para defender la libertad. Lo que hemos visto de María Corina es admirable, que existe en un país alguien así. ¿Hay en España María Corinas o puede haberlas en su caso? Quiero pensar que sí, pero pruebas veo pocas. Este es un país en que la transparencia informativa de las administraciones públicas cada vez es menos existente, donde el Parlamento está cada vez más amordazado en la práctica, ineficacia en su capacidad de controlar al gobierno, donde los jueces están cumpliendo de momento su trabajo, pero vemos lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, los intentos con el Consejo General del Poder Judicial. Vemos una oposición que por lo que sea no acaba de morder con eficacia al gobierno. Se pueden enjuiciar las razones y yo tengo mi perspectiva crítica con los partidos de la oposición, pero no acaban de morder. Vemos cómo la institución más prestigiosa y garantía última de la salvedad institucional del sistema, la monarquía, es atacada suavemente y poco a poco, pero un día y otro. Por lo tanto, que Venezuela nos haga reflexionar y que estas historias concretas de presunta corrupción y de prostitución del ejercicio de los poderes públicos nos hagan pensar que debemos estar jugándonos algo muy serio y que necesitamos un María Corinas. Sociedad civil que se movilice, medios de comunicación, como hacéis vosotros, que clamen por la verdad, que no se rindan a los tópicos de la mentira. Y que desde luego no nos dejemos engañar por las campañas de intoxicación como la de Franco que nos descubren ahora. Yo viví bajo Franco, sé lo que es una dictadura, viví la transición, sé lo que es recuperar la libertad y sé que Franco murió en una cama y por lo tanto eso es un hecho biológico sin más. Y lo que importa es reivindicar el espíritu con el que toda una generación de españoles se enamoró de la libertad, la convirtió en su madera y fue capaz de trasladarla a las instituciones políticas. Ojalá volvamos a tener ese clima en España y eso hay que trabajarlo entre todos.